Lucas capítulo 21, vamos a tomar el texto bíblico para el mensaje de hoy. Versículo 24. En la parte final del versículo dice: y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El tema para hoy es Israel, la principal señal. Y es un asunto muy importante compartirlo con ustedes. Cuando por las noticias estamos al tanto de los ataques cruzados entre Hamas e Israel, pienso que seguramente la gran mayoría de las personas, aparte de tomar una postura con uno u otro bando, ignoran las implicancias proféticas que tiene este evento. Por eso he querido tocarlo, porque es un asunto profético muy importante. Los gobiernos, a través de sus cancilleres, han manifestado su preocupación por este fuego cruzado mediante cohetes, aviación y tanques. Y no solo por la destrucción y muertes que ha producido, sino también, dicen ellos, porque puede ser el inicio de una guerra a escala internacional. Ese es el peligro que existe. Y los gobiernos, a través de sus cancilleres, por lo mismo manifiestan su preocupación. Israel, como escribió en un libro Al Lindsey y otros grandes escritores, es la manzana de la discordia. Y como se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, Israel siempre está en la noticia. Ustedes se dan cuenta que siempre cuando ven televisión, escuchan informaciones, por ahí aparece Israel, mencionado por alguna u otra situación. Una nación de tan solo 9 millones de habitantes, pero que siempre aparecen los grandes informativos de un mundo globalizado. De tanto en tanto predico acerca de profecía bíblica, pero lo que sucede con Israel y los palestinos durante estos días no puede ser un asunto que pase inadvertido. Es demasiado importante como señal del tiempo final. O, como dice la Escritura, los postreros días. Por eso, durante la semana analicé el tema, fui a la Biblia, medité en él, porque es un asunto demasiado importante. No sé si ustedes saben, pero la Biblia dice que Israel se transformará un día en la principal nación del mundo. Hoy día hablamos de la superpotencia que es Estados Unidos. Otra superpotencia que emerge con mucha fuerza es la nación China. Sin embargo, créalo o no, acéptelo o no, llegará el día en que la ciudad de Jerusalén será la capital del mundo. Esto es un plan de Dios, un plan perfecto de Dios por las edades, y él mismo lo conduce cada vez más raudo a su cumplimiento. El profeta Miqueas fue uno de los tantos profetas que habló, que profetizó acerca de este gran acontecimiento. Él dijo: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán:
venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayará más para la guerra. Miqueas capítulo 4, versículos 1 al 3. Es la palabra de Dios que se está cumpliendo. Que no le sorprenda entonces que Israel siempre esté en la noticia. Alrededor de esa pequeña nación hay movimientos misteriosos desde lo invisible, ángeles, Dios que se mueve, Dios que desarrolla sus planes con esta pequeña nación. En lo invisible, Dios está empujando estos acontecimientos. Todo ello conduce al clímax de la profecía bíblica. Usted tiene que analizarlo, tiene que verlo, tiene que estar atento a lo que sucede alrededor de esta nación llamada Israel. Algunos se preguntan por ahí, las personas se preguntan, ¿habrá otra guerra mundial? La respuesta es un seguro sí. ¿Por qué respondo tan seguro? Porque es la Biblia que predice esa guerra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, afirmó Jesús categóricamente en Mateo capítulo 24, versículo 35. La pregunta es entonces, ¿dónde estará el escenario de esta tercera guerra mundial? El escenario, mis hermanas y hermanos, amigas y amigos, será Israel. La Biblia se refiere a ello cuando da a conocer que en el tiempo final saldrán demonios que hacen señales, dice la Biblia, y van a los gobernantes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. Yo sé que los evangélicos entendemos este asunto. Sé que nosotros entre cristianos podemos usar esta terminología, hablar de demonios. El mundo no cree en estas cosas. Pero la Biblia dice que todos estos sucesos de la tierra, esta violencia, son movimientos de demonios que van a los gobernantes de la tierra y los incitan para que haya violencia. Y Dios conduce todo esto a esa guerra mundial llamada Armagedón, la batalla de Armagedón. Pero ¿por qué hay que estar atentos a los ataques de Israel? ¿Por qué hay que estar atentos a los ataques en contra de Israel? Ustedes han visto a través de la televisión el fuego cruzado desde la franja de Gaza y desde Israel. Ustedes lo han visto durante estas últimas semanas. Tengo que referirme a esto porque este evento tiene una importancia en la profecía bíblica de los últimos tiempos. Tengo que referirme a esto como pastor. Yo soy responsable de enseñar a la iglesia al respecto. Ustedes lo han oído, lo han visto. Pues en ese lugar donde Salomón construyó el gran templo, hay cosas muy interesantes de la profecía bíblica que se están cumpliendo. Ustedes han oído y visto las noticias donde se ha hablado mucho de la explanada de la mezquita o el monte del templo.
ese lugar hoy día donde Salomón construyó ese templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y que tras su destrucción por el ejército babilonio fue reconstruido por los que volvieron del exilio y restaurado después por Herodes el Grande. Allí en ese lugar, hermanas y hermanos, debe construirse el nuevo templo de Israel. Pero en la actualidad y por años se encuentra allí una de las principales mezquitas árabes, la cúpula de la roca o el Duomo, también se le denomina. Por lo mismo, con toda seguridad, ese lugar, esa explanada de la mezquita o del templo, debe ser causa de noticia siempre, porque conllevará una situación persecutoria contra Israel. Cuando usted escuche algo allí que pasa, y como sucedió en estos últimos días, cuando los árabes, encendidos en ira y furia, comenzaron a atacar a Israel con cohetes lanzados por Hamas desde la región de Gaza, desde la franja de Gaza, todo eso es noticia que tiene relación con la Biblia, con la palabra de Dios, con el clímax de los tiempos, en el tiempo final. Se dice que los arquitectos israelíes ya tienen todo listo, tienen todo el plano para la construcción del templo. Inclusive, algunos informan que ya tienen el templo construido en un sistema de preconstrucción. Eso es grandemente profético. Eso es un hito profético, ya que el templo, cuando se construya, y si están los preparativos para ello, será el centro de atracción mundial de las naciones, porque el gobernante mundial, el anticristo en su momento, en esos días, se dirigirá a ese templo y cumplirá la palabra profética dada por Jesús, la abominación desoladora, despertando la férrea oposición de Israel que conllevará a la persecución de estos. Por eso, hermanas y hermanos, todo esto es un asunto tan importante en la profecía bíblica. Pero también lo que ha sucedido en estos últimos días es una escaramuza que nos hace estar muy atentos, porque Jesucristo reveló como señal final de los tiempos aquella cita que les leí al principio, que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén, esa ciudad de lucha por esta nación que es el pueblo de Dios, y los árabes que la quieren tomar los árabes para ellos, es el centro de la lucha actual. La Biblia, Jesucristo dijo claramente hace 2000 años, y esto es un hecho que se está cumpliendo, que Jerusalén será hollada, será peleada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo lo que pasa en Jerusalén en este tiempo, esa lucha constante por ella de parte de aquellos que no son judíos, o sea, gentiles, nos hace ver evidentemente que ya hemos entrado de frente al tiempo final. Hermanas y hermanos, a ti y a mí nos toca vivir el tiempo final de la profecía bíblica. ¿Qué viene entonces? ¿Qué es lo próximo que viene? Los anuncios proféticos son claros, y el que tenga oído para oír, como dice la Biblia, oiga lo que dice el Espíritu. Partamos por la señal más grande que anuncia el tiempo final. Ustedes me preguntarán, pastor, ¿cuál es la señal más grande que nos anuncia que el tiempo es final, que Cristo ya regresa? Israel. Israel es la señal más grande que existe, porque los profetas antes de Cristo anunciaron que después de siglos, Ezequiel capítulo 87, por ejemplo, el valle de los huesos secos, durante milenios de estar disperso
Israel por las naciones, Israel será tomado de las naciones para ser vuelto de parte de Dios a su territorio, dado por herencia de parte del Señor. ¿Está claro? Pues, y esto es lo grande, el 14 de mayo de 1948 se cumplió esta profecía de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37. Ese día, David Ben Gurión, ese gran líder judío, leyó la Carta Magna de Independencia del Estado de Israel otorgado por las Naciones Unidas. Aleluya. De eso hace ya 73 años, pero no mucho tiempo. Todavía no ha pasado un siglo del cumplimiento de esta gran profecía, de esta gran señal. Aquellos huesos secos se cubrieron de carne y fueron revividos por el Dios Todopoderoso que tiene todo poder, el Dios omnipotente que cumple apresuradamente su plan de los siglos. Alabado sea su glorioso nombre. Además, hermanas y hermanos, todo esto apresura el tiempo, día y hora en que el Señor arrebatará a su iglesia. Juan capítulo 14, versículo 3, Jesucristo prometió: vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él los arrebatará, Él los levantará. Jesucristo ascendió al cielo y los discípulos lo vieron cuando ascendió al cielo y una nube lo cubrió de sus ojos. Y Jesús poco antes le dijo: yo voy a ir al cielo, voy a ir a preparar lugar para ustedes allá en las moradas que el Padre tiene preparadas. Y como yo me voy, vendré otra vez y los voy a tomar, los voy a arrebatar, como dice la Biblia. Los voy a trasladar a ese lugar donde yo estaré para que ustedes vivan eternamente. Y como también promete el Espíritu Santo en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, que el Señor a la final trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos en esos momentos, seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados en un pestañazo, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con el Señor en los cielos para siempre. Alabado sea el Señor. Esa señal profética, el arrebatamiento de la iglesia, está pronto a concretarse. ¿Por qué? Porque la señal principal del tiempo final, Israel, ya se ha cumplido. Y estos enfrentamientos de los últimos días entre los palestinos e Israel es señal que apresura el cumplimiento de este acontecimiento. Por eso, iglesia amada, prepárate. Debes estar bien consciente de este hecho, despierto, atento, velando, porque el día del arrebatamiento de la iglesia se acerca raudamente. Iglesia amada, pueblo de Dios, entonces, aunque seguramente amas a Israel, acuerden un alto al fuego durante estos días, porque ya están en conversaciones de acordar un alto al fuego durante estos días. Aunque aquello suceda, pasando el tiempo, habrá más enfrentamientos, dice la Biblia, hasta que se llegue al cumplimiento de lo que sucederá en el Valle Meguido, el Valle de la Decisión, o Armagedón, como lo dice la Biblia. 3 nombres que da la Biblia para este lugar de más o menos 300 kilómetros a la redonda, Meguido, Valle de Josafat, Armagedón, donde se va a librar la guerra más grande de la historia, la tercera guerra mundial seguramente, la batalla de Armagedón, y donde habrá tanta muerte, tanta sangre que correrá, que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 que la sangre en un nivel hasta el freno de los caballos, a una buena altura correrá. Será terrible esa guerra. Y si aquellos días no fueran acortados, dice la Biblia, la humanidad se destrozaría a sí misma, como las bombas termonucleares que tiene, bombas de hidrógeno, donde ya las bombas atómicas están quedando obsoletas. Hermanas y hermanos, la iglesia tiene que estar preparada. Nos toca vivir el tiempo final,
pero nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. El Espíritu Santo está en nuestros corazones y el Espíritu Santo nos conduce a santificarnos, a tener aceite en nuestras lámparas y prepararnos para ese día glorioso del encuentro con nuestro Salvador. Por eso yo animo a la iglesia. Para nosotros la segunda venida de Cristo y el tiempo final no debe causarnos susto, ni miedo, ni temor. Todo lo contrario, debe causarnos alegría. Y yo creo de todo mi corazón, y he recibido esa palabra recientemente, que antes de que Cristo arrebate a su iglesia, un gran avivamiento va a abrazar al mundo. La iglesia será despertada y predicará, y millones serán salvos. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanas y hermanos, estemos preparados y listos para el encuentro con el nuestro Salvador Jesucristo. Juan recibió una pregunta por un varón celestial en el libro de Apocalipsis cuando vio una multitud incontable. Y este varón celestial le preguntó al apóstol Juan en la visión que tuvo en la isla de Patmos, ¿quiénes son estos? Y Juan respondió, yo no sé quiénes son. Y entonces este varón celestial le respondió, estos son los que han salido de la grande tribulación. Mis hermanas y hermanos, se piensa que en el futuro van a haber tantos salvados que serán más que los que se han salvado en toda la historia de la fe en estos miles de años. Oh, gloria a Dios, la iglesia será avivada. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Por eso, mis hermanas y hermanos, los animo. Tengamos una semana de gozo, una semana de esperanza, una semana de oración, de vida. Consagrémonos al Señor, busquemos al Señor. Llénate del Espíritu Santo, porque Cristo viene ya y tenemos que estar preparados. Alabado sea el nombre del Señor. Bendigo su glorioso nombre. Antes de entrar en la etapa final de nuestro culto,